El gran conflicto. ¿Qué piensa usted acerca de la ley de Dios? ¿Piensa usted que están vigentes? ¿Qué relación tiene la ley de Dios con el plan de salvación? ¿Qué relación tiene la ley de Dios con el santuario? ¿Qué relación tiene el sábado, la ley de Dios y el santuario? Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos iniciar el estudio de la lección 9, el fundamento del gobierno de Dios. Te damos gracias, Padre, porque nos permites iniciar el estudio de un nuevo tema. Permítenos, Señor, encontrar estas enseñanzas en tu palabra, que sean tan claras que no queden en nosotros duda alguna. Oh Señor, dirígenos a lo largo del estudio de esta lección. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tómese un tiempo para memorizar Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. El objetivo del estudio de esta lección es mostrar el vínculo entre el santuario, la ley de Dios, el sábado y la crisis que se avecina en torno a la marca de la bestia. Además, explorar la relevancia del sábado para la generación del tiempo del fin. ¿Cuál es el fundamento del gobierno de Dios? En la lección anterior hemos estudiado la verdad sobre el santuario celestial. El santuario que se levantó aquí en la tierra solo era una copia, un modelo, un medio, un instrumento para que Dios enseñe en qué consiste el plan de salvación. Dios implanta en cada ser inteligente del universo la ley, su ley. Sin embargo, el pecado ha desvirtuado la ley en nosotros. Por eso Dios mismo tuvo que transmitírnosla por voz y por escrito. Ingresemos al estudio de nuestra lección. Volvamos al tema del santuario y encontremos qué relación existe entre la ley y el santuario. Leemos nosotros en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y el santuario de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en su santuario. ¿Qué es lo que ve el apóstol? El apóstol ve el templo que se abre. Y allí en el templo, el apóstol ve el arca del pacto. Y ahora la pregunta es, ¿qué había en ese arca? ¿Qué había? Cuando nosotros recordamos lo que ya hemos estudiado durante la semana pasada, en Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice, ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Asegúrate de hacer según el modelo. Moisés no debía añadir ni quitar nada. Todo debía ser según el modelo. Y cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 25, versículo 16, encontramos la siguiente declaración
de nuestro Dios, que dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El testimonio. ¿Y cuál es este testimonio que debía poner en el arca? En el capítulo 31, versículo 18 del mismo Éxodo, leemos: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios mismo escribió esas 2 tablas. ¿Qué significado tiene esto de que Dios escriba con sus propios dedos las 2 tablas? ¿Por qué no lo inspiró? Recuerden que la inspiración consiste en que cada profeta utilizaba su propio lenguaje para poder describir el mensaje que Dios le quería dar y que quería que llegue al pueblo. Pero cuando Dios escribe con sus propios dedos, no está permitiendo que Moisés describa como él lo entiende, como a él le parece, sino que lo escribe literalmente. Y por esa razón, los 10 mandamientos no pueden ser alterados, no pueden ser interpretados particularmente. Fueron escritos con las manos de Dios, y ahora esas 2 tablas escritas con el dedo de Dios debían ser puestos dentro del arca. Eso es lo que nos dice su palabra. Y en Apocalipsis 12, 17, que es nuestro versículo de memoria, dice que el dragón en el tiempo del fin se llenará de ira y perseguirá al remanente, al resto, que guarda los mandamientos de Dios y que tiene la fe de Jesús, que tienen el testimonio de Jesucristo. El santuario y la ley están íntimamente relacionados. Dentro del santuario estaba el arca y dentro del arca estaba la ley de Dios. Al mirar el santuario celestial, el apóstol Juan vio el templo de Dios abierto y el arca de su pacto revelada. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Es la ley que fue promulgada por Dios mismo entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo sobre las tablas de piedra. La ley de Dios en el santuario celestial es el gran original, del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y registrados por Moisés en el Pentecostés eran una copia exacta. Los que llegaron a entender este punto importante fueron inducidos a ver el carácter sagrado e invariable de la ley. Recuerda, un santuario celestial, un arca en el santuario celestial y dentro del arca, las tablas de la ley de Dios, la ley de Dios. Todo lo que había en el santuario terrenal solo era una copia. Ahora, la ley, esa ley escrita con el dedo de Dios, es una ley inmutable, es una ley eterna. Mateo 5:17 nos trae las palabras de Jesús. No penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Las personas que consideran que la ley ya perdió vigencia, que la ley ya no tiene razón de ser, porque la ley es gravosa y porque la ley fue clavada en la cruz cuando murió Jesús, olvidan o no quieren tomar en cuenta estas palabras de Jesús. ¿Qué dice Jesús? No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. O sea, no he venido a anular, en pocas palabras, todo el Antiguo Testamento. No he venido a anularlo.
No he venido sino a cumplirlos, a darles cumplimiento. Y cuando Jesús enseñó con las sagradas escrituras, el Antiguo Testamento. Cuando respondió a las tentaciones de Satanás, respondió con esas escrituras. Yo no he venido. Y en el versículo 18 dice, de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una tilde ni una jota. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, son el reflejo del carácter de Dios. Permítanme leerles lo que el gran reformador John Wesley escribió. Miren lo que dijo él. La ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos y las ordenanzas relacionados con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla, disolverla y abolirla por completo. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada, que permanece firme como fiel testigo en los cielos. Es lo que declaró el reformador. Y lo que él dijo simplemente está en armonía con lo que dicen las Escrituras. La ley de Dios es eterna. No está sujeta a los cambios del tiempo, no está sujeta a los cambios del estado anímico de las personas, no está sujeta a las circunstancias, no, es eterna. Rige el comportamiento de todo ser inteligente creado por Dios. Tal como dice Salmo 19:7, la ley de Dios convierte a las personas. Convierte. Romanos 7:7. ¿Qué nos dice Romanos 7:7? Que el mandamiento es santo, justo y bueno. Permítanme leerles lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Una de las funciones de la ley es revelar el pecado. Si no hay ley, no hay pecado. No hay pecado. El versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Miren aquí en la diapositiva, hay un paralelismo. El carácter de Dios y la ley. El carácter de Dios, justicia y juicio, son el cimiento de su trono. La ley, pues todos tus mandamientos son justicia. El carácter de Dios, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Tu ley es la verdad. La ley es el reflejo del carácter de Dios. ¿Cuál es el significado del sábado? ¿Qué es lo que significa? Miren, para encontrar nosotros el significado del sábado, hay que ir al principio. Y en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, dice la palabra del Señor que fueron acabados los cielos y la tierra. Permítanme leerles lo que dice. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En el 6º día todo estaba acabado. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 6 días terminado todo. ¿Y qué hizo en el 7º día? Simplemente el 7º día. El 7º día Dios solamente creó el sábado, lo bendijo y lo santificó. ¿Y por qué hizo eso? Porque Él
así lo quiso, porque Él quiso darnos un día. Por eso Jesús dijo, el sábado ha sido hecho por causa del hombre, para que nosotros tengamos un día separado para relacionarnos con Él. Los demás días, como dice los 10 mandamientos o el cuarto mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, 6 días. Pero el séptimo está reservado, está separado. ¿Para qué? Para que nosotros entremos en una relación de adoración. En esa relación de adoración, reconociendo que Él es el creador. Alguien escribió tiempo atrás, si el sábado no hubiera sido desechado, no existiría ningún ateo, porque siempre habría quedado en la mente de las personas que somos creados, no somos frutos de la casualidad, no somos frutos de ninguna evolución. Al concluir la semana de la creación, Dios descansó en la belleza y la majestuosidad del mundo que había creado. También descansó como ejemplo para nosotros. El sábado es una pausa semanal para alabar a aquel que nos hizo cuando adoramos en sábado. Abrimos nuestro corazón para recibir la bendición especial que Él puso en ese día, no en cualquier otro día. El sábado nos señala a un creador que nos amó demasiado como para abandonarnos cuando nos desviamos de su propósito para nosotros. El sábado es un símbolo eterno de nuestro descanso en Él y es una señal especial de lealtad al Creador. Ese es el significado del sábado. El sábado en el tiempo del fin. ¿Cuál es la relación del sábado en el tiempo del fin? Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, leemos nosotros lo siguiente. Apocalipsis 12, 12. Dice la palabra del Señor. Por tanto, alégrense los cielos y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es un ser airado, está enojado. ¿Por qué dice? Porque sabe que le queda poco tiempo. En Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y hacer matar a todo el que no la adorase. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en Apocalipsis 13:15? Y también podemos ver Apocalipsis 13:4, 13:8, 13:12 o el 14:7. Hay un tema en común y ese tema en común es la adoración. ¿A quién adoras? ¿Cuándo adoras? ¿Adoras a Dios o a Satanás? ¿Cuándo adoras? ¿En el día establecido por Dios o en el día establecido por el ser humano? Recuerda, la Biblia se interpreta a sí misma. Todo lo que se diga y que no está escrito es pura especulación. Apocalipsis 13 describe distintos poderes usados por Satanás para engañar al mundo y apartarlo de Dios. Todo en este capítulo se relaciona con la adoración. La gente adora al Creador o adora cualquier otra cosa. El Creador es digno de la adoración, como dice Apocalipsis 5:9. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo con motivo de la adoración. ¿Qué dijo Satanás?
Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Satanás deseaba la adoración que pertenece exclusivamente al Creador. Según Apocalipsis 13, lo consigue mediante la actividad de la bestia que sube de la tierra. Por un tiempo va a dominar. Y hoy en día, las grandes mayorías, directa o indirectamente, adoran a Satanás. Y ahí es donde el sábado juega un papel determinante. Adorar a Dios como Él quiere, adorar a Dios en el día que Él ha señalado. Tenemos nosotros en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, el mensaje de los 3 ángeles. La ley, el sábado. ¿Qué dice el mensaje de los 3 ángeles? Ayudémonos con esta diapositiva, ¿no? Primer mensaje. Prepararnos para el juicio, cuya norma es la ley, y adorar al Creador, como nos recuerda el sábado. Solo el 4º mandamiento reconoce a Dios como Creador. Solo el 4º mandamiento habla acerca de tiempo. Solo el 4º mandamiento establece el cómo y cuándo adorar a Dios. En el segundo mensaje de los 3 ángeles, se nos invita a apartarnos de los sistemas religiosos que rinden una falsa adoración a Dios. Apocalipsis 14, 8. En Apocalipsis 14, 9 al 11, que es el mensaje del tercer ángel, se nos invita a decidir a quién y cómo adorar, a Dios observando el sábado o al enemigo aceptando su marca. Hay muchos que han llegado a entender o aceptar que el sábado ya no está vigente. Y cuando vamos tocando temas como esto, conforme a un escrito está, se enojan, se molestan. Pero miren, lamentablemente lo que hemos aceptado como verdad, y así es como funciona nuestro cerebro, aunque esa supuesta verdad sea falsa, no estamos dispuestos generalmente a cambiarlos por una verdad que surge de la palabra de Dios, aunque esa verdad sea muy evidente. No estamos dispuestos. Y usted habrá escuchado personas que dicen, por ejemplo, en relación a la Iglesia Católica, mi bisabuelo fue católico, mi abuelo fue católico, mi papá fue católico, yo moriré católico. No se trata en asuntos de salvación, seguir a ciegas supuestas verdades. Lo que necesitamos es ir a la Biblia, leer en la Biblia y aceptar lo que dice la Biblia. Y ahora, quienes sostienen que el Antiguo Testamento ya no está vigente, ni siquiera hay que abrirlo, olvidan que el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. A tal punto que el apóstol Pablo escribió en su carta a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Se dan cuenta? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahora, en el tiempo del fin, el remanente, el pueblo de Dios, tendrá una característica bien definida, o 2 características bien definidas, y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. ¿Qué dice Apocalipsis 14, 12? Dice que este remanente tendrá la característica de que guardan los mandamientos y
tienen la fe de Jesús. En la Nueva Versión Internacional dice: esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Miren aquí, presten atención. ¿Es lo mismo la fe en Jesús y la fe de Jesús? Claro que no, no son lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? La fe en Jesús es creer en la persona de Jesús. La fe de Jesús es creer en lo que Jesús creyó. La fe de Jesús y seguir cada una de las creencias de Jesús. ¿Qué es lo que ha creído Jesús? Estos consagrados seguidores del Salvador, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, no solo tendrán fe en Jesús, sino también tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del infierno y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. Es una fe que confía cuando no puede ver, que cree cuando no puede razonar por qué y que espera cuando no puede entender. Esta fe de Jesús es en sí misma un don que recibimos por la fe y nos ayudará a atravesar la crisis que se avecina. Cuando estalle la crisis final y nos enfrentemos a un boicot económico, a la persecución, a la prisión, a la propia muerte, la fe de Jesús nos ayudará a atravesar las últimas horas de la tierra hasta que Jesús regrese. ¿Cuál es el fundamento del gobierno de Dios? Su ley. Esa ley que está en el arca, esa ley que está en el templo celestial. Esa ley que contiene la verdad sobre el sábado, el día de adoración, el día establecido por Dios. Es tiempo de cuestionar nuestras creencias. Solemos decir muchos que nosotros guardamos el sábado. Pregúntate, ¿en verdad estás guardando el sábado? Te invito a que leas el libro de Isaías. En el libro de Isaías vas a encontrar de qué manera debes guardar el sábado. Isaías 58, 13, 14. ¿Y por qué necesitamos entender plenamente esto? Porque tiene que ver con la adoración. La adoración a Dios o la adoración a Satanás. La ley de Dios, el sábado, la crisis final y el santuario están íntimamente ligados. Aceptemos la palabra de Dios como una verdad absoluta. Aceptemos a nuestro Dios y aceptemos su ley como la norma de nuestra vida. Que Dios te bendiga. Amén.